gracias. Tenemos un trabajo en esta fase también. Brevemente les explico de qué consiste. Van a ir al hospital donde trabajo, que es el Hospital Nacional, a realizar screenings nutricionales en diferentes servicios. En su sección, para no fallar la verdad, de acuerdo a los ustedes con sus compañeros, les toca cirugía plástica. ¿Ya? Entonces, van a ir con una ficha de una rúbrica que se encuentra acá abajo. Una ficha de recolección de datos que tiene un consentimiento previo para recabar los datos del paciente hospitalizado, datos que están con comorbilidades, anamnesis, antecedentes, datos intraprométricos, y con ello hacer un screening nutricional. ¿Listo? Tenemos MNA más, tenemos NRC2. Y establecer el riesgo nutricional. La segunda parte del trabajo es que después de evaluar si está en riesgo nutricional, desnutrido o bien nutrido, se le realiza una capacitación, una concientización al paciente sobre su estado nutricional y unas medidas generales sobre las cuales pueden tener una base cuando ya estén externados o para continuar su tratamiento. El paciente quemado, que van a encontrar allí, o el paciente en recuperación de tejidos blandos, tiene una característica especial. Hemos hablado sobre el requerimiento proteínico y es conveniente hacer hincapié en ese acá. ¿Listo? ¿Cómo pueden presentar la etapa educacional? Pueden hacer una presentación en PPT, exponerla, llevarlos impresos, hacer trípticos, mandarles un enlace a una publicidad virtual, como ustedes deseen, porque al final, después de esa capacitación o de ese trabajo de concientización, tienen que hacer un feedback, ¿ya? Saber qué han aprendido, qué cosas se llevan, qué es lo más importante para este tipo de pacientes. ¿Listo? Ahí tienen que aplicarlo en todos los pacientes que están en el servicio. Es una estancia hospitalaria relativamente corta, tiene 15 pacientes, 11 pacientes, 10 pacientes. Ustedes son grupos de 10. Los mismos grupos que han trabajado en primera y segunda fase van a acudir en fechas diferentes a evaluar a estos pacientes. A través de su delegada van a establecer un cronograma para que ella le pueda hacer llegar al jefe del servicio, para que las licenciadas estén al tanto, porque es un área estéril y tienen que pasar por las medidas de bioseguridad y poder entrevistar a los pacientes o a los cuidadores, porque muchos de ellos son niños. ¿Ok? Entonces, ¿alguna consulta, pregunta, duda, inquietud? Ok, entonces, mi sugerencia, ya de manera personal, como con otros chicos de los otros grupos, es que trasladen esto en un formato digital para que lo puedan llenar de manera más práctica en sus dispositivos, porque uno de los documentos sustentatorios para su calificación es el informe, donde tienen que estar los materiales y métodos, dónde fueron, qué hora fueron, qué servicio, dónde se ubica, qué hicieron, qué actividades hicieron, cuántos entrevistaron, pacientes comprendidos en qué edades, y obtener unos resultados. Los resultados tienen que estar organizados en tablas, comparar cada uno de sus resultados, operacionalizar sus variables y posteriormente hacer una discusión. ¿Ya? Que los hallazgos son alarmantes, hay mayor cantidad de desnutridos en riesgo nutricional, de repente han comprendido muy bien el feedback, todo eso lo discuten en esa parte del informe y finalmente concluyen. Como anexo 1 debería de ver su base de datos. Cada grupo tiene que presentar todos los pacientes que han encuestado. Entenderán que ser un servicio corto, a cada uno de ustedes le va a corresponder un encuestado o 2 encuestados. Si el servicio está lleno, podríamos completar la totalidad. Por eso mínimamente, algunos pacientes les digan que no, necesitamos que cada uno de ustedes pueda hacer esta encuesta a un paciente. ¿Listo? Para obtener la data. Adicionalmente a eso, tienen que, en base a su informe, en base a todo lo que han visto, presentando también las evidencias de su asistencia allí, hay que elaborar una presentación en cada empresa. Si ustedes manejan el formato que deseen, lo presentan en PDF, respetando todos los puntos de la rúbrica y lo que les he indicado. Y finalmente, esa presentación la van a exponer, van a grabar esa exposición, tiene una duración máxima de 15 minutos y todos los integrantes del grupo deben participar.
activamente, ¿ya? Con cámara prendida, que se vean todas sus caras en toda la exposición, que tenga una participación en la exposición, para terminar de evaluar los puntos de la rúbrica, y porque han surgido problemas entre los grupos, de que falta de colaboración, que no aportan lo mismo. Entonces, para que participen en su video deben estar en paz con sus compañeros, deben haber coordinado una fecha, deben haber participado. En caso contrario, no van a participar en el video. Suena como algo lógico, ¿verdad? Entonces, para poder sustentar, he tenido un par de casos de alumnos que me han comentado: doctora, este paciente no está trabajando, este compañero no está trabajando. He mandado las notas, doctora, yo sí trabajo. ¿Por qué me ha puesto así? Y mandan sus evidencias. Entonces, para no estar en su palabra contra la de su compañero, quien participe en el video evidentemente tiene una participación activa en la actividad. ¿Listo? Entonces, tienen hasta el 26 de junio para poder hacerlo. Mi recomendación personal: en todos los servicios hospitalarios, las mañanas de lunes a sábados son muy complicadas. Se pasa visitas, se corre plan, pacientes van a sala. Entonces es poco probable encontrar un apoyo de parte propia del servicio. Mi sugerencia es que vayan o bien sábados en la tarde o bien domingos en la tarde, porque no hay grandes actividades en el servicio, y puedan realizar la tarea sin ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Organícense entre hoy y mañana para que su delegada me haga llegar las fechas y yo le pueda comunicar al doctor y ustedes avisen a las enfermeras y no tengan ningún problema. Solo en su caso particular les recomiendo que vayan con mascarillas, con una toca para la cabeza, y les pidan algo para los zapatos. Pero por si acaso llévenlo, porque es un área ¿ya? Normalmente hay que cuidar el lavado de manos para poder evaluar a estos pacientes. ¿Listo? Consultas, dudas, inquietudes, reclamos. Y entonces, Pero, o sea, todo el grupo tiene que ir en el día que se establezca a hacerlo. Estos días van a ser, imagino, o sea, ¿cuánta distancia hay entre los días de los grupos? es indistinto. Porque, claro, por eso cuando se asigna el rol, me puede tocar 2 semanas antes de entregar el trabajo y no voy a tener el mismo tiempo que los grupos. Pueden hacerlo un jueves en la tarde, un viernes en la tarde. O sea, mi duda va a que no hay problema si 2 grupos diferentes tienen la misma base de datos porque son los mismos Sí, pacientes. no hay problema. Ya. Justamente en aras del tiempo, pues no hay ningún inconveniente. A eso a mí me ayuda, para saber si realmente todos están escribiendo igual o si hay alguna disquisición. Si van a seguir el formato digital, recuerden que lo único que les voy a pedir sí o sí en físico es el consentimiento informado. Como pasa a través del área de capacitación, hay un comité de ética, es importante respetar el consentimiento de los pacientes, y es la única hoja que sí les voy a pedir que la guarden y la tengan ahí por si acaso me la piden en capacitación. ¿Ya? Entonces, aquí como ven, dice el nombre del paciente. Y por ahí algún nombre igual y luego, no sé, tengo tiempo libre, puedo buscar y cotejar si realmente los escribimos seguros. Para fines académicos míos, ¿no? Saber si realmente hay un impacto en en todo lo que hemos conversado. Pero sí, llenen por favor esta ficha obligatoriamente y luego pueden establecerlo en la base de datos. Doctora, ¿y cuántos pacientes por grupo son? Como son grupos de 10, mínimo deberían ser 10. A ustedes les ha tocado un servicio chiquito, ¿ya? Porque hay otros servicios que tienen 33 camas. Entonces el objetivo varía mucho más. Gracias. Cirugía plástica, sí, pues tiene 12 hasta 16 camas. No significa, oh sí, qué bueno, solo voy a tener que escribir a un paciente. Sí, ninguno les puede decir que no. Entonces van a tener que convencer a un paciente de salud, que conoce sus derechos, que sabe exactamente por dónde ir, por dónde no. Ahí aprovechen sus habilidades blandas que usan en el TikTok, en el Instagram, por todo lo que hacen, para poder llegar al paciente, ser empáticos con ellos, no juzgarlos. Hemos conversado un poco de eso al inicio de la segunda fase. ¿Ya? ¿Consultas adicionales? Vienen hasta esta semana para modificar los grupos. Después ya no se va a poder modificar. ¿Ya? Entonces, piensen bien, evalúen estas 2 semanas, si han trabajado bien, si no han trabajado, si ya se odian, no se odian, si no se pueden ver, si las parejas han terminado. Todo eso, véanlo estos días. Si no, no tenemos vuelta atrás. Y es que en medicina muchas veces no vamos a trabajar con las personas ideales,
Pero el trabajo en equipo no significa que trabajemos por habilidad, sino que realmente rescatemos las mejores habilidades de cada uno para poder obtener un resultado. ¿Listo? ¿Algo más, chicos, antes de empezar? ¿Alguna otra consulta? Bien. Esta fase, si mal no me deja mentir la planificación, son 4 semanas. Tenemos diferentes acápites, una gran heterogeneidad de pacientes. Vamos a hablar un poco sobre la nutrición ya en la práctica médica y qué cosas podemos cobrar dentro de nuestra práctica como médicos generales. Hablamos un poquito, recordemos que el metabolismo de la glucosa y la insulina tiene una fina homeostasis en nuestro cuerpo, está motivada por muchos factores como los transportadores de gluten, en especial el GLUT4, que es el más específico para la glucosa, algunas vías anabólicas y también vías catabólicas. Lamentablemente hay muchos factores disruptores, sobre todo la inhibición de los factores del IRS1 y el aumento de la fosforilación a nivel de la serina, que conllevan a una resistencia a la insulina, sumado por una perpetuidad de una dieta viciosa, con rica en carbohidratos simples. Como hemos estudiado, podemos contribuir a la resistencia a la insulina y con ello desencadenar problemas metabólicos. Adicionalmente, hay algunas hormonas que cuando esto se vuelve crónico, tenemos ganancia de peso, ganancia de masa grasa, las hormonas, muchas de ellas se alteran, tal como la leptina, que inicialmente tiene una resistencia, por lo cual aumenta la cantidad de leptina. Esta hormona, recuerden que inhibe el apetito y activa la oxidación lipídica. La adiponectina, la función es sensibilizar a la insulina, pero el aumento de esta masa grasa que busca reclutar y almacenar energía se encuentra disminuida, por ello también aparece un medio proinflamatorio. Las citoquinas proinflamatorias, en tanto, van a estar aumentadas, así como también la resistina, porque se busca generar gluconeogénesis. No solamente hablamos de factores hormonales, de factores netamente metabólicos, sino algunos metabolitos que ya se encuentran alterados, así como factores que hemos conversado, la permeabilidad intestinal, indemnidad de esta microbiota, la eubiosis, el factor inflamatorio que se vuelve crónico, contribuye al síndrome metabólico, y todo esto desencadena pues en una menor sensibilidad a la insulina. ¿Cómo podríamos prevenir de manera primigenia? Esa sería la pregunta que nos deberíamos hacer para evitar tantos costos y costes en pacientes que son de difícil tratamiento, rebeldes de adherencia al mismo y con una alta mortalidad. El inicio de la vida empieza en esta programación metabólica y epigénica. La programación fetal en diversos contextos está relacionada con la desnutrición materna y la obesidad materna, que hemos revisado en otras fases, y predisponen a la obesidad en el nuevo ser mediante cambios en la metilación del ADN, la expresión de algunos microRNA reguladores, sobre todo a nivel de la bibliometón, y alteraciones en genes diversos. Entonces, si no podemos controlar, programar, regular el peso de la gestante, tenemos mayor predisposición a que el niño tenga una obesidad infantil. Esta obesidad infantil, entonces, se prolonga junto con factores epigenéticos como la dieta rica en grasas o carbohidratos simples, conlleva a obesidad en el adulto. Y esto se vuelve un problema. Clásicamente lo diagnosticamos mediante parámetros ampliamente conocidos, están ultra difundidos en nuestro medio. El más clásico es el IMC, la relación entre peso y la talla. Más de 30 kilogramos por metro cuadrado nos indica obesidad. En el último quinquenio se ha tomado mucha fuerza sobre el diagnóstico de obesidad central y para ello requerimos de medir la circunferencia abdominal. Si es más de 102 centímetros en hombres o más de 88 centímetros en mujeres, estamos hablando de una obesidad abdominal. La relación entonces también de la talla con el perímetro de la cintura en más de 0.5 nos indica también obesidad. Eso hasta hace un mes. Hace un mes, The Lancet, junto con la Asociación Americana de Endocrinología y Diabetes, finalmente sacaron los resultados del estudio del año pasado, publicando la nueva clasificación de obesidad. Ahora lo entendemos de una manera más holística, con muchos factores añadidos, y no solamente basándonos en datos antropométricos. La obesidad preclínica, entonces, sí establece que hay alteraciones a nivel de las células y los tejidos, como alteración de los órganos,
pero que tiene una ausencia o mínima cantidad de síntomas. En tanto que la obesidad clínica, porque ya genera alteraciones a nivel de los órganos y termina dañando este órgano diana, presenta una sintomatología clínica y un daño, una alteración significativa en uno de los sistemas. Así entonces se concreta lo que hemos conversado en las otras dos fases, que el IMC no siempre nos indica obesidad. Tenemos a pacientes, por ejemplo, que tienen un IMC elevado, los dos, muy similares, muy similares. Entonces, uno no tiene exceso de grasa, de masa grasa, y el otro sí. Hablábamos de la roca y de la grasa. Entonces, uno tiene una masa muscular alta, mientras que el otro lo tiene bajo. Ninguno de los dos tiene síntomas. Antes, los dos eran clasificados solo por su IMC como obesos. Pero ahora entendemos que un paciente con alta masa muscular y un IMC alto es simplemente una persona con alta masa muscular. Esto porque no encontramos una alteración metabólica. En tanto que este paciente que sí tiene un exceso de grasa, pero que no tiene signos y síntomas, que antes llamábamos obeso, el famoso gordito feliz, ahora es una obesidad preclínica. No significa entonces que porque hay ausencia de signología no debemos identificarlo ni intervenirlo a tiempo, sino todo lo contrario. Esta clasificación nos permite que las personas perciben o que el medio no nos deja justificar que de repente hay un hígado graso, o ya hay un síndrome metabólico, hay coronaropatías. Igual podemos intervenir con estrategias perdedoras de peso para revertir los posibles cambios que se dan a nivel celular. De manera pragmática, de manera continuada, vamos a seguir considerando los factores clásicos para efectos del paciente metabólico, porque las guías todavía no se han clasificado, no han cambiado, no han renovado estos conceptos. Pero no se sorprendan que cuando sean internos, residentes o ya médicos, estas guías que yo les enseñe acojan estos conceptos y probablemente cambien algunas de ellas. En cuanto al paciente obeso, lo primero que buscamos es la pérdida de peso. Esto lo logramos energéticamente disminuyendo entre 500 y 700 kilocalorías por día. El aporte proteínico no debe ser bajo, no debe ser para nada restrictivo en este macronutriente, porque buscamos preservar la masa magra. En cuanto a las grasas, encontramos que vamos a preferir los ácidos grasos poliinsaturados, preferimos las grasas de origen vegetal, y en los carbohidratos empezamos a disminuir un poco su contenido. Recuerden que la proporción de un adulto sano es de 40 a 60, en este grupo encontramos en 45, 50 con un patrón más restrictivo, y siempre prefiriendo alimentos con índice glicémico bajo. Es importante en el paciente obeso no descuidar el consumo de fibra. Sabemos que la fibra mejora la sensibilidad a la insulina y por lo tanto no debe de faltar en su perfil dietético diario. Entre 25 o 30 gramos mínimo. Asegurarnos entonces con un suplemento de fibra soluble que la consuma todos los días dentro de un programa perdedor de peso. Y este tipo de composición o de requerimientos diarios es muy similar en todos los pacientes que vamos a evaluar el día de hoy porque tienen un origen metabólico. Algunos modelos contemplan todos estos requerimientos y aterrizan las ideas en alimentos saludables, como la dieta mediterránea, de frutas, verduras, aceite de oliva extra virgen, bajo en carne roja, ricas en pescados. Así obtenemos una pérdida de peso, disminuye la hemoglobina glicosilada y también, como efecto secundario que se encontró sospechadamente en los estudios, disminuye el riesgo de enfermedad cerebrovascular. La dieta DASH está mirada para disminuir la cantidad de sodio, a su vez es rica en potasio, magnesio y calcio, y fibra busca disminuir la presión arterial y disminuir con ello también la glucosa. En tanto que la dieta clásica, la dieta hipocalórica, dietas que buscan restringir solamente carbohidratos, deben buscar preservar la proteína, así evitar el agotamiento de la fibra. Para el paciente diabético, entonces recuerden que es un paciente crónico, un paciente con un tratamiento de por vida, con una alta consecuencia si este abandona el tratamiento, no se regula a tiempo, tiene una alta mortalidad y la característica es que es muy rebelde al tratamiento.
abandona por periodos el tratamiento, cree sentirse mejor, ante cualquier cambio o nueva terapéutica puede abandonar este tratamiento y con ello desencadenar múltiples consecuencias. Como nuestros amigos norteamericanos tienen un estilo de vida tan saludable, se ha visto de que son el primer país con obesidad a nivel mundial, esto desencadenado, que son el primer país con incidencia y prevalencia de diabetes mellitus. Así, la Asociación Americana de Diabetes tiene una iniciativa anual de buscar siempre mejoras en esta patología. Año a año lanzan una nueva guía. Los criterios de este año no han variado. El criterio diagnóstico base sigue siendo la hemoglobina glicosilada. Podemos emplear otras pruebas como la glucosa en ayunas en más de 126, que es el valor diagnóstico. La tolerancia con carga oral a las 2 horas de 75 miligramos es un valor de más de 200 miligramos sobre decilitro. Y finalmente una glucosa aleatoria siempre en presencia de síntomas de hiperglicemia como polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso o crisis hiperglicémicas que se noten en las unidades de emergencias, en los cirosis diabéticos, estados hiperosmolares, con un valor de 200 o más, también significa un diagnóstico de diabetes. No es infrecuente encontrarnos este tipo de pacientes. Cuanto más complejo sea el hospital, es más probable que nos encontremos a un paciente diabético dentro de los pasillos de nuestro hospital. Entonces, es importante brindarles todas las recomendaciones al respecto. Tenemos que a grandes rasgos el paciente debe recibir alimentos con índice glicémico moderado o bajo, fraccionar sus comidas en 3 a 6 tomas por día para disminuir estos picos de glicemia y añadir sí o sí la fibra, es mandatorio. Entre fibra soluble e insoluble debemos consumir por lo menos 25 o 30 gramos y usar un sistema de intercambio de carbohidratos. El efecto antidiabético de algunos nutrientes ha sido demostrado por diferentes componentes. Si pensamos, por ejemplo, en el ácido alfa-lipoico, que aumenta la captación muscular de la glucosa, lo encontramos en el brócoli, en la espinaca. La canela tiene un efecto controversial, pero se dice que aumenta la sensibilidad insulínica, puede ser empleado en muchas bebidas, postres, para poder aumentar este sabor que es lo que busca el paciente alto. Las antocianinas, que disminuyen el estrés oxidativo, promueven este medio inflamatorio y protegen el endotelio, se encuentran en todos los frutos rojos, en tanto que los diversos micronutrientes los podemos encontrar en legumbres y semillas. Como verán, todos son alimentos que podemos encontrar en nuestro medio y que podemos fácilmente aplicar en el paciente diabético. Para ustedes que van a ir a hacer el screening en pacientes de cirugía plástica, no es frecuente encontrar pacientes diabéticos que han sufrido gangrenas de Fournier o que tienen problemas con los colgajos de sus amputaciones. Entonces, no pierdan de vista también llevar una que otra recomendación para este tipo de casos. Nutricionalmente hablando, hay muchos estudios en los inicios de este siglo que buscan evaluar cuál es el efecto o el impacto de diferentes patrones dietarios sobre la diabetes mellitus. El estudio de FP hablaba sobre una dieta más bien restrictiva donde disminuía hasta la mitad la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. En tanto que el estudio DIRECT, que es un estudio donde ya se comprueba la restricción, se marca la restricción calórica, esto se considera una dieta con una muy alta restricción calórica, remite más o menos la misma cantidad de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El estudio PREDIMED, en tanto, evalúa la aplicación de dietas mediterráneas, acompañados siempre por aceites extra vírgenes, sobre todo de oliva o de canola, que mejoran el control glicémico y como efecto colateral disminuyen la incidencia de glicemia. Si a pesar de todo eso, de todas esas recomendaciones, del TikTok bailando, de las recomendaciones que ustedes pueden dar a su paciente, no les hace caso, por lo menos asegúrense de que no consuma estos alimentos. Los azúcares refinados son fisiopatológicamente uno de los grandes pilares por los cuales el paciente está en esta situación. Por lo tanto, deberíamos preferir entonces la disminución general de los azúcares, que hemos conversado mucho en primera y parte de la segunda fase sobre el uso de los edulcorantes tanto calóricos como no calóricos. Entonces, la recomendación más fuerte es disminuir en general la sensación o la percepción de dulzor en el paciente, con ello disminuir el consumo de azúcares simples. Las frutas no debemos desatanizarlas en los pacientes diabéticos. Hay unas que tienen un índice glicémico moderado tirando para alto.
deberíamos entonces evitarlas o disminuir su consumo, pero siempre preferir las frutas enteras por sobre las frutas trituradas o licuadas. Recuerden que esto aumenta el índice glicémico de los alimentos y lo vuelve fácilmente biodisponible, que es uno de los fundamentos por el cual nosotros diseñamos el índice glicémico. Entonces, una ensalada de frutas en cubos es una buena alternativa para el paciente, preferible en lugar de un jarabe, una mermelada, de un jugo tipo licuado. Las bebidas azucaradas nuevamente deberían ser restringidas, las grasas trans se deben eliminar, las carnes procesadas también, los cereales refinados y deben ser reemplazados por cereales más complejos, como la huela entera, como la avena, la cebada, el arroz integral. Y si no se puede arroz integral porque no tiene muy buena adaptabilidad en nuestro medio, cocinar el arroz, refrigerarlo de 12 a 24 horas y posteriormente tener este alimento bajo el índice glicémico, mejora la cantidad, sobre todo el perfil del carbohidrato. Tenemos carbohidratos insolubles, tener una peliculita muy fina de fibra, y por lo cual no vamos a digerir toda la cantidad que se. El alcohol, como ya hemos revisado, tiene múltiples efectos nocivos, por lo cual hay que promover que el paciente diabético tenga una moderación estricta, calculada, así con gotero, o que el paciente se abstenga de consumir alcohol por ese exceso de calorías vacías. En nuestro medio tenemos diferentes suplementos, los cuales pueden recomendar. Tienen el perfil que hemos conversado, tiene contenido en fibra, tiene ya omega 3, es bajo en carbohidratos, tiene una proporción adecuada y lo podemos encontrar en lata, bebible, presentación hospitalaria, hiperconcentrado. Nos pueden recomendar cualquiera de las presentaciones que se encuentran en nuestro perfil. Y hay personas que escriben que no me pagan, ¿no? Pero es que vamos a recomendar y vamos a recomendar. Simplemente que las fórmulas son las más buscadas, en lugar de estar dando recomendaciones. El primo hermano de este paciente metabólico es el paciente con neuropatía. Recuerden que sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, el infarto agudo del miocardio. Entonces, cualquier alternativa que busque frenar la incidencia de este fenómeno, de esta patología, va a ser útil a nivel de costos en toda la medicina. Fisiopatológicamente, el paciente coronario o la coronariopatía tiene un origen con la dislipidemia, por este aumento del LDL, una baja en los HDLs, la glicación de las proteínas en el contexto hiperglicémico contribuye a la génesis de la placa de ateroma, así como también el estrés oxidativo, porque esto favorece la oxidación de LDL que aumenta la fisiopatología. Finalmente, cualquier inflamación vascular crónica, aumento de IL-1 y IL-6, factor de necrosis tumoral alfa, genera entonces un daño a nivel del endotelio y esto contribuye también a su reparación aberrante y por la formación de la placa de ateroma. Así entonces, dietas ricas en grasas saturadas, en azúcares simples y ricas en sodio van a generar la disfunción endotelial. Mientras que dietas ricas en antioxidantes, en fibras y en grasas monoinsaturadas tienen un efecto protector por ser antiinflamatorias y también por promover una adecuada reparación del endotelio. Entonces, nosotros, dentro de la terapia nutricional, buscamos cualquier alimento que pueda reducir el riesgo de la progresión de la placa de ateroma, que optimice el perfil lipídico, o sea, esta relación en pos del HDL y disminuir el LDL, disminuir algunos procesos inflamatorios sistémicos y un alimento que mejore la función endotelial y la presión arterial. ¿Cómo podemos recomendar entonces estos macronutrientes? Evaluamos en el primer paciente metabólico, teníamos una tabla de macronutrientes. Esta se parece mucho, salvo dos cosas que me gustaría mencionar. Las grasas saturadas son ya más restringidas en el anterior paciente. No debemos consumir más del 7% del valor calórico total de energía diaria. Sí está recomendado eliminar grasas trans. Los carbohidratos tienen el mismo perfil, pero las proteínas debemos tenerlas siempre en expectativa mientras evaluamos el perfil renal. Recuerden que el daño o la génesis de una placa de ateroma se puede dar en grandes vasos, como se puede dar principalmente en la microvasculatura. Uno de los sistemas más sensibles a esto es el sistema del nefrón.
generar daño renal precoz con este tipo de pacientes no es infrecuente, por lo cual tendríamos que evaluar primero la función renal antes de dar libremente proteínas, porque podríamos perpetuar el daño a nivel del cuerpo. Algunos patrones dietéticos tienen efectos demostrados son la dieta mediterránea, el famoso estudio Predimer, que habla sobre el alto contenido de frutas, verduras, integrales, grasas derivadas del aceite de oliva, nueces, con un bajo consumo de carne roja, rico en pescado, y un aporte de polifenoles, flavonoides, antioxidantes, resveratrol, etc. En tanto que la dieta portfolio busca disminuir o mejorar la fórmula de nuestro perfil lipídico, disminuyendo el LDL, y esto se genera mediante el consumo de fitoesteroles, de proteína vegetal, de almendras y de fibra viscosa. Algunos nutrientes entonces que se vuelven clave en el paciente coronario, ya habíamos visto el ácido graso omega 3, sus efectos antiinflamatorios, lo encontramos de manera natural o orgánica en los pescados azules de alta mar, linaza, frecuente en nuestro medio, y las nueces. La fibra soluble disminuye el colesterol, contribuye a mejorar esta relación del colesterol LDL, y esto lo podemos ver en la avena, que ya es considerado un alimento cardioprotector, la cebada y las legumbres. Los fitoesteroles en nuestro medio podemos encontrarlos en frutos secos, aceites vegetales, en tanto que los polifenoles, la cabeza, el resveratrol, que está muy difundido en la industria farmacéutica, lo encontramos en la uva, en la manzana y sí, de manera moderada, en el vinagre. El potasio y el magnesio, como potentes vasodilatadores que son, y su efecto en la presión arterial, podemos encontrarlos en productos orgánicos como verduras, frutas y legumbres. Y entonces, tendríamos que evitar en este paciente las grasas trans, carnes procesadas, azúcares simples, que no parece ser una recomendación primigenia para el paciente coronario, pero sabemos que eso a la larga se convierte y se almacena en triacilgliceroles, componentes de los triglicéridos, y que genera también una resistencia a la insulina. Los productos ultraprocesados, por esta cantidad oculta de sodio que presentan, se vuelven el enemigo del paciente coronario, por lo cual también tienen que ser disminuidos o abstenerse de ellos. Finalmente, el consumo de sodio en el paciente cardíaco debe ser menos de 5 gramos al día, porque esto aumenta la presión arterial y también la retención hídrica, que podría exacerbar un problema de riñón. La hipertensión, por su parte, sigue siendo la primera patología crónica en nuestro país. Casi esperamos que un paciente adulto mayor gran parte de ellos sean hipertensos, como si fuera casi parte de la historia natural de la vida, cuando en realidad es la conjunción de muchos factores dietéticos, epigenéticos, que podemos prevenir. Recuerden que el exceso de sodio genera una expansión del volumen intravascular, el déficit de potasio compensatorio, el déficit de calcio y de magnesio compensatorio, aumenta el tono vascular y finalmente la baja ingesta de fibra también contribuye al aumento de la resistencia vascular frecuente. Si recuerdan sus clases de CM, de medicina, todos estos elementos son componentes del gasto cardíaco y también de cómo funciona la bomba cardíaca. Entonces, lo que consumimos durante 20-30 años estamos contribuyendo fisiopatológicamente a la hipertensión. También hay disfunciones endoteliales por la oxidación del LDL, y esto genera o perpetúa el estrés oxidativo. Todos estos elementos entonces son prevenibles, o por lo menos son targets para la nutrición, la terapia nutricional que podemos incidir. Algunos patrones dietéticos que han funcionado, encontramos por ejemplo la dieta DASH. Es una dieta alta en frutas, vegetales y productos lácteos por el alto contenido en calcio, siempre y cuando sean bajos en grasas. Debe ser una dieta baja en sodio, grasas saturadas y colesterol. Tiene que ajustarse o verificarse el aporte diario de calcio, de magnesio y de potasio, porque así buscamos con todas estas intervenciones nutricionales bajar hasta 14 milímetros de mercurio, que es lo que nos marcan los estudios. Así entonces podemos hacer que un paciente con hipertensión de reciente diagnóstico que sea leve pueda dejar su medicación en cambios adecuados en el estilo de vida. Para el paciente hipertenso, recuerden que la retención de sodio es mayor, no deben consumir más de 2.3 gramos de sodio al día. Igualmente, el consumo de fibra es mandatorio, más de 30 gramos por día, por los efectos antioxidantes y reguladores de la sensibilidad a la insulina que hemos comentado. Y siempre moderar el alcohol, porque
sabemos que esto aumenta la presión. Entonces, en el paciente hipertenso tenemos que reducir alimentos procesados por estas cantidades suficientes de sodio, priorizar las fuentes vegetales de proteína, sobre todo las legumbres, esta mezcla de legumbres, cereales y minerales, e implementar una educación alimentaria progresiva, pero que sea un cambio conductual perenne. Ir adaptando las medidas dietéticas para que el paciente lo vea como lo que es, un estilo de vida, no una dieta que se toma un mes y luego se abandona un año, cuando el paciente se siente mejor. También estas recomendaciones no van solas, los cambios en general en el estilo de vida significa agregar buenas técnicas de sueño y también el ejercicio, que es importante para favorecer el tono muscular y el tono a nivel de la vasculatura. Finalmente, y aunque no parece un paciente cercano, evaluaremos que también es una de las consecuencias del paciente enfermo. Recuerden que la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad altamente invalidante para quien lo sufre y para el entorno, para el familiar, para el cuidador, para la misma economía del paciente. Si, por ejemplo, en nuestro medio, un ingeniero metalúrgico de 58 años es bajado de la mina porque no puede hablar, tiene el medio cuerpo izquierdo caído y se diagnostica que tiene un compromiso al motor a nivel de la región parietal. Entonces, si él se diagnostica con SB, probablemente tengamos un personal altamente calificado, puede trabajar, no puede realizar sus labores y que afecta a todo su círculo familiar. ¿Quién va a cuidar a este paciente? ¿Es la familia? ¿Es algún cuidador? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto le cuesta a esta empresa o al Estado que esta persona deje de trabajar? Entonces, buscamos siempre, en cualquier patología, mejorar la recuperación de esta, detectarla a tiempo, pero principalmente encontrar medios para poder prevenirla. ¿Será posible entonces prevenir la enfermedad cerebrovascular? Recuerden que esta patología tiene diferentes líneas de tratamiento. Tenemos como primera causa la trombosis, que viene del pericariotidio o del cerebral. Puede haberse dado una cardioembolia secundaria a una fibrilación auricular, a una arritmia no clasificada o una endocarditis. Puede haber una hemorragia intracerebral por hipertensión arterial o una isquemia global producto de un gran evento tóxico como hipertensión. Si juntamos entonces, evaluaremos que tanto la aterosclerosis, la trombosis, la cardioembolia y la hemorragia intracerebral tienen relación con el paciente que acabamos de ver. Todos entonces podemos llegar a prevenir esta cascada isquémica que libera glutamato, calcio intracelular, radicales libres por el contenido renal. Porque si frenamos una hipertensión descontrolada o mejoramos una hipertensión que esta no se descontrola, no hay hemorragia, no hay SB. Si no generamos turbulencia a nivel del endotelio porque no hay placa de ateroma, prevenimos entonces un efecto catabólico. Podemos prevenir de manera primaria atacando bajo el eje de hipertensión, el paciente hiperlipidémico, el paciente hiperglicémico y el paciente que tiene una dieta inflamatoria. En otras secciones me preguntaban, pero doctora, ¿qué es una dieta inflamatoria? Bueno, es muy fácil. Agarran, salen, se ponen en la esquina, en el cruce de la iglesia de las esclavas, o la callecita que nos lleva acá a la universidad, y van a ver la gente que come el salchivazo, la gente que está comiendo la hamburguesa, la gente que viene con sus traps, la gente que se va con las empanadas. Y si tienen la regularidad necesaria, pues todos ellos tienen una dieta inflamatoria. Una dieta rica en grasas saturadas, azúcares refinados, hipercalórica. Entonces, todos estos pacientes, incluso ustedes mismos, podrían tener algún tipo de prevención primaria sobre la enfermedad cerebral. Algunos patrones preventivos que han funcionado sobre grupos selectos, nuevamente, la dieta mediterránea, la van a ver hasta en las fases, una de las dietas con mejores proporciones, o por lo menos más estudiadas a nivel de Europa. Recuerden que hay una sociedad europea que evalúa mucho el control en el paciente adulto mayor, donde hay mayor incidencia de enfermedad cerebrovascular y patologías crónicas, por lo cual no es infrecuente evaluar este tipo de patrones. Encontraron
casualmente que la dieta mediterránea buscando mejorar o buscando perder peso, recuperar el estado metabólico, veían que los pacientes tenían una disminución en la incidencia de enfermedad cerebral. Los componentes, recordemos, son aceite de oliva extra virgen, bajo en consumo de carnes magras, carnes rojas, alto contenido de pescados, abundantes frutas y verduras. Y también consumo de polifenoles o de antioxidantes. La dieta DASH también contribuye, trabajamos con el paciente hipertenso, en reducir todo eso. Recuerden que disminuir el consumo de sodio, aumentar el consumo de potasio, frutas y verduras, legumbres, para disminuir también la presión. Si lamentablemente se ha dado un evento cerebrovascular, podemos intervenir de manera precoz, siempre bajo el estudio de la disfagia. Si nuestro paciente tiene disfagia, es posible adaptar la textura de los alimentos, volverlos no líquidos, muchos de ellos tienen una disfagia paradójica a líquidos, para poder tener consistencias licuadas, consistencia crema, consistencia turmix, para poder brindarle una adecuada dieta fisiológica. Energéticamente es un paciente que debe recibir entre 25 y 30 kilocalorías, proteínicamente recibe también un contenido moderado y siempre hay que suplementarlo con vitamina D, zinc y ácido. Para que no dejemos en el aire algunos trastornos neurológicos que se pueden intervenir, tenemos a la enfermedad de Alzheimer. Hay muchos componentes neurodegenerativos, por lo cual podemos intervenir en diferentes. El DHA, recordarán, es un rol muy importante en el neurodesarrollo porque trabaja a nivel de la integridad tanto de la sinapsis como de la banda de Broca. Entonces, en este proceso patológico es importante recurrir. Igualmente la colina, porque patológicamente la acetilcolina es escasa en el paciente con Alzheimer, entonces podemos suplementarla para favorecer la síntesis de acetilcolina. Igualmente los polifenoles, porque es un potente antioxidante cerebral, y la curcumina, porque inhibe el beta-amiloide y la proteína tau, que están involucradas en la de la Alzheimer. Adicionalmente, si tenemos deficiencias de micronutrientes como colina, vitamina B12 o ácido fólico, aumenta la homocisteína, aumenta la neurodegeneración, además de la historia natural del enfermo. Por lo tanto, debemos de dar una dieta mediterránea, que tenga un enfoque también liposódico, que tenga suplementos de DHA, vitamina E, vitamina B6 y B2. Para el Parkinson, si bien es cierto no tenemos un nutriente clave que cure el Parkinson, porque no somos vendedores que dicen que tal planta te va a curar el Parkinson, la cirrosis, el cáncer y el sarampión. Sí, si bien es cierto no podemos llegar a ese punto terapéutico, podemos intervenir en algunos efectos secundarios o partes de la historia natural del enfermo. Es muy frecuente encontrar al paciente con Parkinson de grado 2 o 3 o grado severo que tenga estreñimiento, ya pierda peso, que tenga algún grado de disfagia o disminución de la apetito, no solo por la misma patología, sino por el control mental que llevan tantos. Igualmente, la principal medicación de esta patología es el L-Dopa, pero el L-Dopa compite con los aminoácidos neuro. Entonces, muchos de estos pacientes tienen una pérdida de masa magra, aumenta la sarcopenia por la enfermedad crónica y por la mala indicación de la terapia nutricional concomitante a su terapia farmacológica. Por tanto, tenemos que redistribuir la proteína, sobre todo brindar baja proteína cercana al momento de la toma de la medicación. No vamos a cambiar la hora de la toma de la medicación, pero sí podemos modificar en qué momento damos una gran cantidad de proteína para que sea aprovechada. Brindar fibra soluble para mejorar el tránsito gastrointestinal debería, no sé por qué no lo coloco, pero debería ser mandatorio en un paciente con Parkinson para asegurarnos de que tenga un adecuado tránsito, que no se estreña y que no tenga síndrome de Ogilvy, que no tenga pseudoclusiones intestinales, porque eso aumenta grandemente su morbilidad. Como cirujana, es frecuente recibir consultas de neurología, de pacientes en emergencia. Paciente con Parkinson de larga data, no realiza exposición, 9 días, solicitamos evaluación y descarte de obstrucción intestinal. Y siempre le respondo lo mismo. Síndrome de Ogilvy es diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una alteración multifactorial. Entonces, si lo intervenimos adecuadamente, evitamos que vaya a la emergencia. Nos aseguramos de que tenga un adecuado tránsito de la enfermedad. Y energéticamente,
justamente porque es una patología distintivamente hipermetabólica por el aumento del tono a nivel general, deberíamos brindar un poquito más de energía entre 30 y 35 kilocalorías por kilogramo. En cuanto a la esclerosis lateral amiotrófica, también es un estado hipermetabólico, cursa por una disfagia precoz. Deberíamos evaluar precozmente también la elección de una vía integral adecuada. No esperemos a que se esclerose la laringe, a que no podamos pasar el endoscopio. Aseguremos una vía segura para poder brindar alimento. Y también brindar fórmulas hipercalóricas. Como cursan con disfagia, no están prestos a recibir la misma cantidad de alimentos, entonces cada una de los sorbos que tiene este paciente es valuable. Aquí empleamos las grasas siempre y cuando el paciente no tenga dificultades. Y las proteínas, por ser una patología hipermetabólica, tenemos que brindarlas más abundantemente, hasta 2 gramos por kilogramo por día. Algunos suplementos han tenido efecto, sí, otros son más controversiales. Finalmente, ya de verdad, tenemos la epilepsia refractaria. En los últimos años, la Sociedad de Pediatría Española y la Sociedad de Nutrición Española han creado iniciativas muy interesantes con respecto a la terapia nutricional en niños con epilepsia refractaria. La dieta cetogénica, por aumentar lógicamente estos cuerpos cetónicos, disminuye la excitabilidad neuronal y con ello podemos disminuir la frecuencia de las crisis epilépticas. Esto entonces podríamos tenerlo en pacientes que fracasan a 2 epilépticos del mercado, que se conoce como epilepsia refractaria, o diversos síndromes que cursan por epilepsia refractaria, como el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Treger. Hay muy buenos resultados, pero tenemos que considerar y siempre supervisar paulatinamente el perfil renal por el exceso de estos compuestos y también evaluar la glicemia que puede presentarse cuando tenemos una fertilidad de esta dieta, así como el déficit de agua. En neurología, entonces, si no han entendido nada, si ya están pensando en su siguiente clase, si ya se quieren ir, o si quieren ir a comer el salchivazo, les recomiendo entonces para sus pacientes aceite de oliva extra virgen, frutos rojos, arándanos, componentes antioxidantes abundantes, los cítricos, frutos secos por su contenido en ácidos grasos saturados, verduras de hoja verde y legumbres por ser fuente de proteínas, de micronutrientes, y el pescado azul por ser fuente de omega 3. Ojo que para quienes se han dormido en las otras 2 fases, recuerden que el paciente con SB, por la etiología, muchas veces sale anticoagulado. Si sale anticoagulado, no se les ocurra dar verduras de hoja verde. Ya no me pongan a mí, no, la doctora Reyes dijo que yo tenía que dar esto en el paciente neurológico, copiar y pegar. Porque volvemos siempre a nuestros pacientes. Los tumorínicos compiten con todo esto, con la medicación anticoagulante, y los tumorínicos se encuentran en verduras de hoja verde. ¿Y qué deberíamos evitar? Finalmente, grasas trans, azúcares refinadas, las bebidas energéticas por el exceso de calorías, el exceso de sodio, embutidos, las carnes curadas, los ahumados y las harinas. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, chicos? Sí, todos están en el libro, salvo paciente. Sí, por favor, les voy a hacer que lean las 1800 páginas de Krauss. Algo que quieran, ¿no? Siempre tengan presente que los libros son de una edición, no se actualizan los libros año con año, y muchas de las menciones que les hago lógicamente en clase son actualizaciones de lo que pueden ver en el libro. Ojo que este libro es de 2022, probablemente la información sea de 2020 o de 2021. Si van a ver criterios diagnósticos de diabetes que difieren con eso, clasificación de obesidad, lógico porque estamos en 2026. Para eso es la utilidad de nuestras clases. Vamos a revisar entonces dónde lo pueden encontrar. Tenemos 5, 6, 7, 8,